Amado Padre Celestial, te damos gracias con gozo profundo por la bendita fraternidad que nos has regalado en la familia de la fe. Gracias por cada hermano y hermana en Cristo que camina a nuestro lado, que ora con nosotros, que comparte nuestras cargas y celebra nuestras victorias. Es un reflejo de tu amor cuando nos acompañamos con ternura, con paciencia, con compasión. Señor, reconocemos que esta unidad no es obra nuestra, sino fruto de tu Espíritu, y que tú eres quien nos une como si fuéramos un solo cuerpo, con Cristo como cabeza, y tú nos has llamado a amarnos con sinceridad, a perdonarnos, a edificarnos mutuamente y a vivir como verdaderos discípulos de tu Hijo. Hoy te pedimos que hagas de nosotros ejemplos vivos de esa fraternidad santa, que nuestras palabras animen, que nuestras acciones sirvan, que nuestros corazones estén siempre dispuestos a dar y a compartir sin esperar nada a cambio. Enséñanos a amar como tú amas, a dar como tú das, a abrazar con la gracia que solo tú puedes infundir. Que donde haya división sembremos paz, donde haya soledad llevemos compañía, y donde haya dolor seamos bálsamo de consuelo. Todo esto te pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia y hoy vamos a leer lo correspondiente al 17 de julio, que es 1 de Crónicas 24:1 al 26:11, Romanos 4:1 al 12, Salmo 13 y Proverbios 19:15 y 16. 1 de Crónicas 24:1 al 26:11. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey de los oficiales, del sacerdocio Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seurín, la quinta a Melquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquín, la 13ª a Upá, la 14ª a Jezebab, la 15ª a Bilgá, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afses, la 19ª a Pataías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Subael; de los descendientes de Subael, Jeedías; de los descendientes de Rehabías, Isaías el hijo mayor; de los descendientes de Izar, Selemot; de los descendientes de Selemot, Yahat; de los hijos de Hebrón, el primero Jeraías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán; de los descendientes de Uziel, Micaías; de los descendientes de Micaías, Samir; Isías, hermano de Micaías; de los descendientes de Isías, Zacarías; de los descendientes de Merari, Mahli y Musí; Benó, hijo de Jasías; de entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Zacur e Ibri; de Mahli, Eleazar,
quien no tuvo hijos, de Quis su hijo Jeramiel, y de los hijos de Musí, Mahli, Eder y Jerimot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales, al igual que a sus hermanos los descendientes de Aarón. También a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech, y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarel. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún sus 6 hijos: Gedalías, Serí, Isaías, Simí, Hasabías, Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidaltí, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Utir y Maasiot. Todos estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey. Con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos se echaron suertes sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José, el asafita. La segunda le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos 12. La tercera a Zacur, junto con sus hermanos y sus hijos 12. La cuarta a Isri, junto con sus hijos y hermanos 12. La quinta a Netanías, junto con sus hijos y hermanos 12. La sexta a Buquías, junto con sus hijos y hermanos 12. La séptima a Jezarela, junto con sus hijos y hermanos 12. La octava a Isaías, junto con sus hijos y hermanos 12. La novena a Matanías, junto con sus hijos y hermanos 12. La décima a Simí, junto con sus hijos y hermanos 12. La undécima a Azrael, junto con sus hijos y hermanos 12. La duodécima a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimotercera a Subael, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimocuarta a Matatías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoquinta a Jaremot, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimosexta a Hananías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoséptima a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoctava a Hananí, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimonovena a Malotí, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésima a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimo primera a Otir, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimo segunda a Gidaltí, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimo tercera a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimo cuarta a Romantieser, junto con sus hijos y hermanos 12. La organización de los porteros fue la siguiente: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primero, Jadiael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joael el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y el octavo, Peultai. Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos.
Semaías, hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos Eliú y Semaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-Edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, descendientes de Obed-Edom fueron 62. Los hijos y hermanos de Meselemías fueron 18. Todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josá, descendientes de Merari, fueron Simri, el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías y el cuarto Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Romanos 4, 1 al 12. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia, y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Salmos 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Proverbios 19, versículos 15 y 16. La pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. El que cumple el mandamiento, cumple consigo mismo. El que descuida su conducta, morirá. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero el día de mañana.